Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidente. Sí, creo que frente a esta propuesta que ha realizado el colega asambleísta Jorge Escala, de manera general solo podemos apoyar y decir que es nuestra obligación pronunciarnos. Pero sí me gustaría plantear algunas reflexiones respecto de cómo está planteado esta propuesta, a más de las de forma que aquí ya se han citado. Creo que en primer lugar es importante que podamos distinguir los asuntos que son de Estado y de gobierno. Este que atañe con el bienestar de nuestros connacionales no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado, y por lo tanto esa es la característica que debemos darle. En el punto y en el acuerdo que nos está planteado, en el punto 3 hay un grave problema de carácter conceptual que yo creo que es importante que reflexionemos. El plantear, como se ha señalado, y pedir un convenio por el cual el Ecuador financie la salud de los ciudadanos ecuatorianos que viven en España, puede tener algunas complicaciones y por eso les pido que reflexionemos. El primero, avala este doble discurso de la globalización de que es lícito el tráfico de bienes, el libre tráfico, el libre tránsito de bienes, de mercancías, de capital, pero en cambio que hay que establecer una cada vez mayor regulación respecto de la circulación y de la libre circulación de personas. Esto es un elemento importante. No puede, mientras más se aboga por la desregularización del capital, en cambio más regulaciones se pone al libre tránsito de las personas y a la posibilidad de que esas personas permanezcan en esos sitios. El segundo tema, que me parece también importante, y esto sí es fundamental que reflexionemos, es asumir, tal cual está planteado, que la crisis en este caso del Estado español y de los países del norte es provocado por otros fenómenos, entre ellos por la migración. Es asumir que los países del sur somos los que de alguna manera somos causantes de la crisis, y es dar eco a las posiciones más conservadoras de Europa, que precisamente señalan que la salida para los sistemas sanitarios y de educación de los países europeos es el control de la migración y cortar también toda clase de servicios. Y este discurso no da cuenta precisamente de las enormes contribuciones a las que ya ha hecho referencia mi compañera Dora Aguirre, que han hecho los países del sur, no solo históricamente, sino también ahora, en este mismo momento. Por eso, creo yo que es importante que podamos revisar el acuerdo o cómo está planteado este convenio. Creo que al mismo tiempo, plantear como está así, sería legitimar la medida. Es decir, estamos diciendo nosotros que como hay una situación de desprotección, hay que buscar, no que esa protección venga desde el Estado español, sino básicamente que los países, que los estados de los diferentes ciudadanos que están en España sean los que financian. Yo pregunto, no es lo mismo, si nosotros aceptamos esta propuesta, no es lo mismo que se podría hacer para fundamentar la privatización. ¿Qué diferencia hay a que los estados financien a sus conciudadanos, a que las familias financien a sus miembros? Por lo tanto, es un discurso que contribuye más bien con estas posiciones conservadoras que se presentan en Europa en torno a la crisis. Finalmente, vale decir que aún ahora, en un momento de profunda crisis, son también los migrantes los que de alguna manera permiten contribuciones hacia el Estado español. Creo que eso es importante resaltar. Aquí ya se han mencionado algunos datos, pero podríamos insistir. La reducción de salarios, la reducción de los cánones de seguridad social, de quienes básicamente han salido esos recursos, son de los ciudadanos migrantes. Y de igual forma, todo lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema financiero español se provee a través de medidas como las que sostienen los desahucios que se hacen respecto de las viviendas en el Estado español. Por lo tanto, esto estaría legitimando los discursos más conservadores que se presentan en Europa. Creo que es importante que cambiemos. Los convenios tienen que operar sobre la base de la reciprocidad.
Nosotros nos comprometemos a atender a los ciudadanos españoles que estén en el Ecuador y lo mismo deberíamos buscar que se haga por parte del Estado español. Creo que este es fundamental que se pueda, porque como vuelvo a señalar, hay consideraciones conceptuales que podrían desprenderse de cómo está planteado el convenio. Por eso apoyo que se hagan las modificaciones que ha propuesto la compañera asambleísta Dora Aguirre. Gracias.